La Biblia dice, hay un Dios, no tres. Pero así es como ellos no podían. Usted no puede corregir esto y tener tres dioses. Ustedes nunca le venderían eso a un judío. Les diré eso. Uno que sabe que no es así. Él sabe que solamente hay un Dios. Fíjense, como la escultura, Él la esconde con una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad. Han estado escondidas. Todas estas cosas han estado escondidas y deben de ser reveladas en esta edad. Ahora, la Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza de trabajo toda cubierta hasta el tiempo en que él quita la máscara de ella, y allí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta y ha estado escondida desde la fundación del mundo. Y su séptuple misterio, y Dios prometió en este día, en esta edad de esta iglesia de la Odisea, que Él le quitaría la máscara a toda la cosa y podríamos verlo. ¡Qué cosa más gloriosa! Dios en morfe, enmascarado en la columna de fuego. Dios en morfe, en un hombre llamado Jesús. Dios en morfe en su iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, la condescendencia de Dios. Allá arriba, santo, nadie podía tocarlo a Él. Él se asentó sobre el monte, y aun si un animal tocaba el monte, tenía que morir. Y luego Dios descendió y cambió su tienda, y descendió y vivió con nosotros. Llegó a ser uno de nosotros, y nosotros lo palpamos, dice la Biblia. En 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, palpado con manos. Dios comió carne, Dios bebió agua, Dios durmió, Dios lloró. Él era uno de nosotros, hermoso, tipificado en la Biblia. Ese fue Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, no la tercera persona, la misma persona. Dios descendió y llegó a ser carne, y murió la muerte en Cristo, de manera que Él pudiera limpiar la iglesia para poder entrar en ella, para tener compañerismo. Dios ama el compañerismo, para eso es que Él hizo al hombre la primera vez, era para tener compañerismo. Dios mora solo, con querubines. Y fíjense ahora, Él hizo al hombre, y el hombre cayó. Así que Él descendió y redimió al hombre, porque Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Y esto que viene entre nosotros como una columna de fuego, como algo que cambia nuestros corazones. Ese fue el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, en el principio, Dios habitaba solo, con sus atributos, como hablé de ello esta mañana. Esos son sus pensamientos. No había nada, solamente Dios solo, pero Él tenía pensamientos. Así como un gran arquitecto puede trazar en su mente y dibujar lo que él piensa que es lo que él va a construir, crear. Ahora, Él no puede crear. Él puede tomar algo que ha sido creado y hacerlo en una forma diferente, porque Dios es la única manera, el único que puede crear. Pero Él forma en su mente lo que Él va a hacer, y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. Ahora es un pensamiento, y luego Él lo habla, y es una palabra entonces. Y una palabra es, un pensamiento, cuando es expresado, es una palabra. Un pensamiento expresado es una palabra, pero tiene que ser un pensamiento primero. Así que son los atributos de Dios, luego llega a ser un pensamiento, luego una palabra. Fíjense, aquellos que tienen esta noche vida eterna estaban con Él y en Él en su pensamiento, antes de que hubiera alguna vez un ángel, estrella, querubín o alguna otra cosa. Eso es eterno. Y si ustedes tienen vida eterna, ustedes siempre fueron. No su ser aquí, sino la apariencia y forma del Dios infinito, y si Él no es infinito, Él no es Dios.
Dios tiene que ser infinito. Nosotros somos finitos. Él es infinito. Y Él era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y si Él no lo es, entonces Él no puede ser Dios. Sabe todas las cosas, todos los lugares, debido a su omnipresencia. Omnisciente lo hace a Él omnipresente. Él es un ser, Él no es como el viento. Él es un ser, Él mora en una casa. Pero siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, lo hace a Él omnipresente, porque Él sabe todas las cosas que están sucediendo. No puede haber una pulga que pestañee sus ojos sin que Él lo sepa. Y Él lo sabía antes de que hubiera un mundo, cuántas veces pestañearía sus ojos y cuánto cebo tenía ella antes de que hubiera alguna vez un mundo. Eso es infinito. Nosotros no podemos comprenderlo en nuestras mentes, pero ese es Dios, Dios infinito. Y recuerden ustedes, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión. Después de que Él lo pensó, Él lo habló, y aquí están ustedes. Si no es, si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allí alguna vez. Porque Él es el que da vida eterna. ¿Recuerdan ustedes cómo leímos las Escrituras? No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios. Y para que su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de cualquier tiempo, a quién. Dios es soberano en su elección. ¿Sabían ustedes eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba dirigiendo mal su negocio? Aún la misma palabra en sí misma es muy soberana. Aún la revelación es soberana. Él le revela a quien Él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Ahora lo encontramos a Él en el principio, sus atributos. Y ahora ustedes estaban con Él entonces. Entonces es cuando el libro de la vida aparece. Ahora, leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 8, que la bestia que viene sobre la tierra en estos últimos días engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes del principio del mundo. Piénsenlo, antes de que Jesús naciera, 4,000 años antes de que Él viniera a la tierra, y varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra, Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo. Y el libro de la vida fue hecho, y su nombre fue puesto en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad de la Biblia. ¿Ven? Su nombre fue ordenado por Dios y puesto en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ustedes estuvieron allí en sus atributos. Ustedes no lo recuerdan. No, porque ustedes solo son una parte de su vida. Ustedes son una parte de Dios cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios. Así como ustedes son una parte de su Padre terrenal. Eso es correcto. Ustedes lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre. Y cuando eso ha entrado en el huevo, entonces ustedes llegan a ser una parte de su padre. Y su madre es una parte de su padre también. Así que todos ustedes son una parte de su Padre. Gloria. Eso deja fuera a la denominación completamente. Ajá, ciertamente que sí. Dios en todo, el único lugar. Fíjense ahora en su atributo. Entonces el atributo era, primero, Dios. El pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Entonces, cuando Él lo expresó, secundariamente, Él llegó a ser entonces la palabra. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Fíjense, esto es en el principio, pero antes el eterno. Fíjense, en el principio era el verbo. Cuando el tiempo comenzó, era palabra. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento.
Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, el verbo. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso allí ahora. Fíjense, su primer ser era espíritu, Dios sobrenatural. Muy bien, el gran eterno. Segundo, él comenzó a formarse hacia carne, en una teofanía. Es llamada la palabra, un cuerpo. Este entonces es el estado en que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Ahora, llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos, si el Señor quiere. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión. La televisión, gente se está moviendo a través de este cuarto, ahora, cantando. Hay colores también, pero el ojo solo está sujeto a los 5 sentidos. Todo su ser solo está sujeto a 5 sentidos, mejor dicho. Y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión solo la canaliza a un circuito y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la imagen está allí para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el Monte Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. Y así es que Cristo está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Y algún día, en el gran milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o alguna otra cosa porque están aquí. Él se revela en su gran forma de lo que Él afirmó, a medida Él se enmorfe en sus siervos y se prueba Él mismo. Ahora, aquí está Él en la forma de espíritu, y luego Él viene en la forma de enmorfe. Ahora, Él se le apareció a Abraham en enmorfe. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, ahí llegó Melquisedec. El otro día, en el periódico de Tucson, yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera, yo creo que como a 40, 50 millas por hora, y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro, lo arrojó a él arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto. Y ella regresó corriendo para hallarlo, y él no estaba allí. Así que, ¿qué hizo ella? Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder, vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de la policía. La policía llegó a examinar el lugar. No había nadie allí. Bueno, cada uno de ellos testificó. El carro traqueteó, le pegó al hombre, él se elevó en el aire y todos lo vieron. Testigos y 2 o 3 carros llenos de ellos lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Enmorfe, esa es la palabra. Ahora, Dios, en esta etapa es esta etapa de su creación. Más tarde se formó en carne, Jesús. ¿Desde qué? Desde el gran principio, Espíritu. Luego descendió para ser la palabra, ella misma poniéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma ella misma, solo está hablada en morfe.
Más tarde, Él llega a ser carne, Jesús, mortal, para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. Cuando Abraham se encontró con Él era Melquisedec. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán en el fin final. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe, hará sin lugar a dudas lo mismo. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. También lo vemos a Él revelado aquí en Ruth y Boaz, como un pariente redentor, cómo Él tenía que venir para ser carne. Ahora, nosotros vemos el atributo, hijo de su espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre Él y ustedes, como hijos, ¿ven? Él era, en el principio, la palabra, un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso en la persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec, porque Él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero Él llegó a ser Jesucristo. Ahora, ustedes sobrepasaron eso, porque en esa forma Él sabía todas las cosas. Y ustedes nunca han podido saber eso todavía. Y ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. Pero... Y miren claramente, lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra, a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Ustedes no pueden ser la palabra, a menos que ustedes son un pensamiento. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. Pero ven ustedes, para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si soportan, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo le resucitaré en los días postreros. ¿Ven? Ustedes tenían que serlo primero. Y entonces, ¿ven ustedes? Él descendió directamente por la línea regular del atributo a... Antes de la fundación del mundo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Entonces, de eso, Él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Y luego Él llegó a ser carne, y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos. Pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¡Aleluya! El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso sujeta el cuerpo de ustedes. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera, solo entren en Cristo y todo desaparece. ¿Ven? ¿Ven? Porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo, están muertas. Están muertas, sus pecados están sepultados en bautismo. Ustedes son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. Como ustedes mujeres afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna vez una cosa semejante a esa? Simplemente no puede ser así. Ciertamente no puede ser. Él no es un espíritu inmundo. Él es un Espíritu Santo.
Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese espíritu, sujeta todo su ser a ese espíritu. Y ese espíritu no es nada más que esta simiente, palabra manifestada o vivificada, aleluya, hecha viva. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a ello, no hay ninguna pregunta. ¿Y qué es? Es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo porque ya ha comenzado. Una vez estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción, pero ahora tiene las arras, está volteado hacia lo celestial. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto, son las arras. Una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección, porque sanidad divina es las arras de la resurrección. Amén. Ustedes saben lo que es el depósito, ¿verdad? Es el pago inicial. Él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos curados.